Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este seminario sobre la gestión de la tecnología educativa que organizamos regularmente en el Comité de Tecnologías de Información de la NUYES, también en el marco del grupo MetaRed TIC Internacional, en nuestro caso el grupo EdTech MetaRed TIC México. Y hoy tenemos dentro de esta playa de intervenciones en el marco de nuestro 5º aniversario como grupo de trabajo, una contribución, una conferencia muy bonita relacionada con estos temas que tienen que ver sobre todo con expander los horizontes de la educación, particularmente la educación de tipo abierta, en este panorama, retos y oportunidades de la misma, en estos horizontes que sin duda nos va a explicar Marcela Morales de OE Global. Y para que comience esta charla, los dejamos con nuestra responsable, nuestra coordinadora de la Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales, la maestra Alina Vázquez, quien también encabeza Remedi, la comunidad Remedi. Bienvenida, Alina, bienvenida, Marcela. Estamos aquí para escucharlas. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas y colegas que nos acompañan esta tarde en esta muy interesante conferencia. Le agradezco nuevamente a nuestra conferencista invitada, la maestra Marcela Morales, por regalarnos esta hora de su tiempo y por compartirnos pues su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias, Marcela. Pues voy a iniciar de manera breve haciendo una semblanza de nuestra conferencista de esta tarde, la máster Marcela Morales. Ella es codirectora ejecutiva interina de Open Education Global. Es una incesante promotora del acceso al conocimiento y una verdadera creyente en el poder que la educación tiene para transformar vidas y sociedades alrededor del mundo. Como codirectora ejecutiva interina de Open Education Global, Marcela trabaja incansablemente para promover la educación abierta en todo el mundo. Trabaja estrechamente con las comunidades latinoamericanas buscando abrir un diálogo de apertura que permita crear conciencia y facilite escenarios de colaboración entre alumnos, profesores y administradores educativos. Parte de su misión es compartir las mejores prácticas que permitan encontrar, crear y reutilizar recursos educativos abiertos que a su vez generen nuevos caminos al conocimiento. Marcela sostiene un título de arquitectura por el Tecnológico de Monterrey y un grado de máster en tecnologías educativas por la Universidad de British Columbia. Pues adelante, Marcela, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y pues te cedo el micrófono. Adelante, gracias. Muchas gracias, Alina. Gracias, Marina, por la introducción y por la invitación. Es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y encantada de poder aportar un poquito a esta secuencia de seminario que están haciendo con este tema de educación abierta. Y si me lo permiten, les compartiré mi pantalla, que la deben de estar viendo ahora. Si me hacen favor de confirmar, yo supongo que todo está en orden. Sí, Eh, adelante. Bien, gracias, Alina. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a las Núñez para que se hayan convocado a Alina, que me contactara y agradezco de nuevo la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Como Marina lo mencionaba, al igual que Alina, estaremos abordando el tema de educación abierta, que es mi pasión desde ya hace 15 años que tengo de estar trabajando con ese tema dentro de Open Education Global. Entonces, para empezar, yo quisiera aquí estamos. Darles un poquito el contexto de cómo estaremos llevando el tema de esta presentación. Quisiera darles primero un poquito de contexto de dónde es donde empezamos, qué es el tipo de trabajo que hacemos y más o menos poner el panorama de dónde es donde trabajamos.
También platicaremos un poquito de los retos que seguramente todos ustedes han enfrentado y las oportunidades que el mundo de educación abierta provee en general a lo que es la educación, particularmente educación superior. Entonces, empezaré por el principio, con cómo es que inicia el movimiento de Open Coursework, que es en realidad lo que le viene a dar entrada a lo que es el movimiento de educación abierta. Y este movimiento empieza con dos preguntas que el entonces presidente de MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el 2001 se pregunta: ¿qué cambios provocará el Internet en la educación? Era la pregunta número uno que se estaban haciendo desde el 2001. ¿Y qué va a hacer el instituto al respecto? Entonces, cuando se empiezan a generar estas preguntas dentro de este tipo de institutos de educación, decide el presidente de MIT regalar sus contenidos. Dice, necesitamos encontrar otro modelo de negocio, la información va a estar fluyendo abiertamente a través del Internet, entonces busquemos otra manera de proveer esta información, regalemos nuestros contenidos. Y es así como surge el concepto del Open Courseware, que es la razón por la cual querían regalar los contenidos, es si nosotros ya los tenemos y tenemos este vehículo que es el Internet, en donde podemos estar intercambiando información abierta, gratuitamente y libremente, pues ¿por qué no hacerlo? Y entonces empieza con esta semillita que se siembra en el 2001, lo que es el Open Courseware. Entonces les quiero dar nada más este poquito contexto, porque ahorita les voy a platicar de todo lo que ha sucedido en estos últimos más de 20 años. Y nada más como referencia, esa semillita que siembra el presidente de MIT en el 2001 se convierte en lo que es hoy el MIT Open Courseware, y hasta el día de hoy tienen 2.400 cursos publicados en abierto. Estos son cursos completos, completamente abiertos, gratuitos y libres para cualquier persona que los quiera cursar. Y su sitio del MIT Open Courseware, hay 440 sitios espejos traducidos en múltiples idiomas en diferentes lugares del mundo, incluyendo el español. Y hasta el día de hoy tienen más de 300 millones de visitas el sitio del MIT Open Courseware. Este mismo, em, este mismo comienzo da comienzo al Open Education Global, que es la organización en donde yo trabajo. Empieza en el 2008, después del 2001, que el presidente de MIT decide que se van a regalar los cursos como Open Courseware. En el 2008 se invita a otras instituciones a participar y se forma este consorcio de Open Courseware para instituciones que quisieran aportar al mismo movimiento de regalar los contenidos. En el 2014 cambiamos de nombre a Open Education Consortium porque vemos que la apertura se empieza a expandir más allá de los cursos. ¿Qué más está pasando a partir del 2014? Vemos cambios muy importantes. Se empiezan a desarrollar prácticas educativas abiertas, políticas abiertas, modelos sostenibles de apertura, redes colaborativas, y entonces cambia el nombre a Open Education Consortium. Y en el 2024 hacemos un plan estratégico que les voy a estar comentando un poquito más adelante, y hacemos el cambio al nombre a Open Education Global en el 2019. Entonces tenemos más de 15 años de estar trabajando en esto por esa semillita que se sembró en el 2001. Nuestra misión es promover, apoyar y avanzar la educación abierta alrededor del mundo, y lo que queremos es empoderar a través de la educación, proviendo de estos recursos y ese conocimiento de cómo se pueden hacer las cosas en abierto. Hasta el día de hoy tenemos más de 360 miembros. Los miembros contribuyen al movimiento y al trabajo que estamos haciendo todos los días. Entonces, más o menos es como empieza el trabajo que hacemos en Open Education Global. Me regreso otra vez al 2001, en donde se empiezan a hacer las preguntas de qué es lo que está sucediendo en la educación. Y eso es lo que nos va a traer a la otra semillita de lo que es la educación abierta. Se estaban haciendo la pregunta de qué era lo que iba a pasar con la educación. Y sí sabíamos con seguridad que no nos íbamos a dar abasto. Esta tabla que les presento aquí, que de hecho me pareció interesante, es una tabla que pueden ustedes obtener del World Bank, y lo están reportando constantemente. Y de hecho, hace unos días ingresé una vez más a estas estadísticas para ver cómo estábamos. Y me parece muy interesante que en el
2010, que fue cuando yo me incorporé al Open Education Global, estábamos contemplando que el incremento de enrolamiento en educación terciaria, que para nosotros en México sería educación media alta, iba a incrementar en un 44%. Y esta semana que ingresé, sí, pues hay un incremento del 50% en toda Latinoamérica. Y si vemos en el centro, podemos ver que tanto Latinoamérica como México estamos muy a la par. También es importante resaltar que México está por encima de la media del mundo, que es la tablita que ven aquí, aquí al lado. Entonces, lo que está interesante ver, estos son cada 10 años, son décadas. Veamos el brinco que se dio del 2000 al 2020. Estamos hablando de duplicando el número de personas que tienen ahora acceso a educación y que andan buscando educación. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros que estamos en el mundo de la educación? También esta es otra tabla que habla de lo mismo, es otra representación, que otro dato interesante es, esta tabla es del 2012, y el crecimiento que se estaba anticipando para el 2025 era de 263 millones de estudiantes en educación superior para el 2025. De acuerdo a las estadísticas, también compartidas por la UNESCO y por el World Bank, hay 254 millones de estudiantes actualmente enrolados en educación superior. Entonces, este panorama que se planteaba desde entonces, pues ha venido siendo cierto. En el 2012 se preguntaban que cómo íbamos a hacerle para incluir a 85 millones de estudiantes adicionales en nuestras escuelas. Y en esto de las escuelas nos referimos a las escuelas de pared y escritorio. Simple y sencillamente no teníamos la capacidad para poder suministrar ese nivel y esa población de estudiantes en la infraestructura que teníamos en educación alrededor del mundo. Entonces empiezan las preguntas de cómo vamos a abastecer esta demanda. El día de hoy tenemos 253 millones de estudiantes alrededor del mundo y afortunadamente, y gracias a la educación a distancia y digital que podemos hacer, incluyendo la educación abierta, se pueden hacer estos abastecimientos mucho más eficientemente. Entonces, para abastecer esta demanda, la semillita que yo es la que yo traigo es la apertura de la educación. Tenemos la educación contenida en estos edificios, muchas veces ya afortunadamente plataformas digitales, pero el elemento de apertura es el que yo quisiera platicar con ustedes el día de hoy. ¿Qué significa cuando hacemos una educación abierta y cuáles son los parámetros que podemos utilizar para abrir nuestra educación y a su vez poder dar un poquito más de acceso a poblaciones diferentes en diferentes lugares del mundo? Entonces voy a empezar nada más así muy rapidito como para estar todos en el mismo canal de qué es la educación abierta. Empieza el término como Open Education, que es un término que hicimos traducción literal al español, que es abierta, la educación abierta. De repente hay confusión en el español porque nosotros, como mexicanos y como latinoamericanos, conocemos lo que era la educación abierta como muchas otras cosas. Ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo. En este caso, nada más para todos estar en el mismo lugar, es que la educación abierta es aquella que no tiene restricciones limitantes, o sea, es equitativa e incluyente y cualquier persona puede tener acceso a estos contenidos. ¿Y qué es exactamente abrir la educación o por qué tiene estas limitantes? Entre más abramos la educación es que más candados le vamos quitando. No nos damos cuenta de la cantidad de candados que le hemos puesto a la información y cómo hay ciertas personas o ciertos grupos en el mundo que por estos candados que la educación o la información tienen no pueden tener acceso a ella. Entonces, entre más abierta se vuelve la información, más cabe dentro de este movimiento de educación abierta. Cada vez que le quitamos un candado, más apertura le vamos dando. Estos candados pueden ser costos, inscripciones, licencias cerradas, requisitos académicos. A veces las escuelas por edad no aceptan a ciertas poblaciones o limitantes físicas. Hay una cantidad de restricciones que le hemos puesto a la información que ahora, gracias a los recursos tecnológicos que tenemos, podemos abrir y dar acceso al mundo entero prácticamente. Entonces, ¿abierta qué significa? Muchas veces pensamos que la educación abierta es nada más una educación que no tiene costo.
Y sí, efectivamente, la educación abierta no tiene costo, pero también debe tener un permiso. Debemos de ser responsables de cómo fluye la información que estamos compartiendo. Entonces, al dar permiso a cualquier información que nosotros creamos, podemos otorgarle a la otra persona qué puede hacer con esta información, que la puede retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir. Ahorita veremos un poquito las diferentes licencias que podemos utilizar para poder hacer esto, pero prácticamente lo que queremos hacer es darle, no que la persona o el autor del contenido pierda el derecho de ese contenido, sino nada más es yo le doy permiso a alguien más que pueda hacer algo con la información que yo generé. Este es el set de licencias más utilizados, no es el único que hay, pero es muy fácil de entender, porque es lo que les digo, cada uno de estos sería como un candado que le vamos quitando la información. Entonces, entre más abierta, entre más le doy permiso a la otra persona de hacer cosas con el contenido que yo generé, es la primera, la de CC BY, o la más cerrada es, bueno, sí puedes hacer cosas con este contenido, pero necesitas no comerciar con él, a lo mejor necesitas compartirla de la misma manera. Entonces, este sistema de licencias abiertas que probablemente muchos de ustedes ya conocen, están en Creative Commons. Su sistema es muy sencillo, es muy fácil de entender y los invito a visitar su sitio porque ahí mismo pueden utilizar y moderar la información muy fácilmente. Por ejemplo, si ustedes tienen una fotografía que quisieran compartir con el mundo abiertamente, lo pueden hacer sin ningún problema, ingresan al sitio, se les genera una liga y esa liga se agrega a la fotografía. Lo que está muy interesante, importante de utilizar este tipo de permisos es que esa fotografía a la que tú le pusiste una licencia siempre va a tener el registro de que la fotografía es tuya. Entonces, por ejemplo, la más abierta, la licencia más abierta, por eso es un CC BY. CC BY significa que yo le pongo la licencia, es mi material o es mi contenido, pero lo regalo al mundo. Es muy importante que generemos este tipo de prácticas porque muchas veces sin darnos cuenta compartimos la información, no les ponemos estas etiquetas a los contenidos que tenemos y se pierden. Se pierden ya sea en el mundo del Internet o se pierden en servidores, en computadoras, o lo que sea. Cuando les ponemos las licencias, estos enlaces tienen la información, se generan códigos que hacen referencia al autor siempre. Entonces, yendo un poquito nada más, viendo qué son los recursos educativos abiertos, que es esta semillita de donde empiezan, por ejemplo, los OCWs, que son estos recursos educativos abiertos. Cuando se decide, se hace un consenso con la UNESCO de que se pueden empezar a compartir estos recursos educativos abiertamente, pues había que definir exactamente qué significaba los recursos, que prácticamente son objetos de aprendizaje. Entonces, ¿qué puede entrar como un recurso educativo abierto? Es cualquier objeto que yo pueda armar y generar una línea de aprendizaje. Puede ser un curso, puede ser un taller, puede ser una carrera, puede ser cualquier cosa. Entonces, el módulo más pequeño o el bloque más pequeño es este recurso. Y este recurso es al que yo le voy a poner una licencia. Y la conexión de todos estos recursos me genera otro recurso. La UNESCO en el 2012, quiero decir que sí, en el 2012, establece esta definición ya concreta como que son los recursos educativos abiertos y son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con una licencia como la que acabamos de ver y que están publicados en el Internet y pueden ser distribuidos gratuitamente y siguiendo los lineamientos de la licencia que se le haya aplicado. Y estos recursos puede ser otra vez cualquier bloque, una fotografía, un texto, una presentación, un PDF, cualquier formato que contenga información que haya creado un autor. Ay, perdí el mouse. Ok, entonces, siguiendo la línea del trabajo que estamos haciendo en OpenCourseWare, empezamos con este bloquecito. Se empiezan a hacer los OCWs, que eran los primeros que les platicaba, que empieza MIT haciendo esto, que prácticamente lo que MIT hacía era estos recursos, los creaba una línea de enseñanza, una línea de aprendizaje, y le decía, este es un OpenCourseWare. Les voy a enseñar álgebra.
Y estos son el profesor que decide hacer el diseño, los ponía en línea y creaba un Open Courseware. Después, seguramente lo he escuchado de los Massive Open Online Courses, que son los MOOCs. Entonces, este MOOC pues ya tenía otros elementos, ya poníamos un calendario, ya tenían exámenes, ya tenían certificaciones posibles en abierto o en cerrado, ya tenían un profesor al cual dirigirse. Después de los MOOCs vimos los Open Textbooks, que son los libros abiertos. Entonces, estas son nada más formas diferentes en que estos REAs se fueron yendo acomodando para ir armando diferentes líneas de aprendizaje para dar servicio a cualquier necesidad que ya haya sido tenido un departamento, una escuela, un profesor en su salón de clase. Entonces, al ser abiertos, con las licencias abiertas, cualquier usuario tiene la libertad de hacer uso de ellos conforme a sus necesidades. Entonces, la pregunta después de los libros abiertos, que son de los últimos que hemos visto publicados, ahora no tardamos en ver, por ejemplo, qué va a pasar con esta secuencia de recursos educativos abiertos con la introducción del AI, que es la inteligencia artificial. Entonces, estamos esperando pues, ver hacia dónde vamos a ir con ese tema. Entonces, yo quisiera mostrarles dos ejemplos muy concretos de qué tan efectivo ha sido en realidad. Tenemos 15 años de estar trabajando con los recursos educativos abiertos y con todas las áreas de aprendizaje que utilizan estos recursos educativos abiertos y queríamos ver, analizar un poquito, bueno, pues en realidad ha sido valioso y importante el uso. Les muestro un ejemplo de uno de los MOOCs que empieza MIT a utilizar, que de principio fueron, pues, fueron un poquito analizados en de diferentes enfoques para ver es que teníamos estos cursos masivos en el que se inscribían un montón de personas. Uno de los primeros cursos que se crean dentro del modelo de MOOCs es de circuitos electrónicos. Y la primera versión que salió en 2012, se inscribieron 150,000 alumnos, 155,000 inscritos en esa primera versión del 2012. Y hubo una crítica muy fuerte porque solo 7,000 completaron. Pero después de que se hizo el análisis y la estadística de estos 7,000 que sí completaron el curso, si traducimos eso a nuestros salones de enseñanza normal, ese mismo profesor hubiera tenido que ofrecer ese curso 2 semestres por 40 años para poder enseñar a estos mismos 7,000. Entonces, aún cuando la deserción de esos 155,000 fue, pues, obviamente muy amplia, aún así seguía siendo muy exitoso el modelo de los MOOCs en este formato. El día de hoy, 1.2 millones se han inscrito en este mismo curso del 2019 y ya en más de 162 países ha habido estudiantes completando este curso. Entonces, lo que queríamos mostrar con esto de los MOOCs es el alcance que puedes tener cuando tienes un modelo de esta índole. Es abierto, es libre, se puede ingresar cualquier persona, no importa la edad, no importa el contexto, lo puedes hacer en tu tiempo libre, lo puedes hacer en cualquier horario. Y entonces, esa flexibilidad y apertura que puedes tener al tener acceso a cursos como estos, lo consideramos un éxito total. Después de los MIT MOOCs, se crea este nuevo espacio en el 2019, que son los MIT-X, que es otro formato, es prácticamente lo mismo, son MOOCs que genera MIT y tienen 3.5 millones de inscritos en esta plataforma, en 200 países y 180,000 certificados otorgados a través de edX, que es una plataforma que alberga estos MOOCs. Entonces, el alcance y el impacto que podemos tener con estos cursos, pues es muy evidente. Otro ejemplo que les quiero mostrar también del éxito que se han tenido con los MOOCs, con los recursos educativos abiertos, es en el formato de los textos abiertos. Estos textos abiertos se han adoptado particularmente con las universidades técnicas o las escuelas técnicas en Estados Unidos. Y podemos ver que en el año 2018 hubo un ahorro, se estaba esperando que los alumnos del primer año habían gastado $134,000, nada más en textos, en libros de texto. Y como todos sabemos, el tema de los libros de texto es un costo adicional que los alumnos siempre tienen que cargar.
y a través de la adopción de textos abiertos, que es el uso de estos mismos recursos educativos abiertos puestos en un formato que se puedan presentar en libro, y se hizo un ahorro de $117,000 en ese semestre y dando un costo total de $17,000 nada más para los estudiantes. Entonces estamos hablando de ahorros muy importantes. Hay datos concretos también de millones de dólares ya si estamos albergando todo y agregando toda la información completa de los textos abiertos. Entonces también lo consideramos como un gran caso de éxito al hacer uso de recursos educativos abiertos de una forma muy real, y que podemos medir muy fácilmente. Entonces, ahora, dejando un poquito los recursos educativos abiertos y viendo estas líneas de aprendizaje, líneas de enseñanza que hemos podido ir creando, que estamos enfocados en lo que es el contenido abierto, que es en realidad lo que utilizamos para impartir nuestras clases y para compartir nuestros conocimientos. Pero empezamos a hacer preguntas como, bueno, ¿cómo utilizar los redes para la enseñanza y qué más hay después de los redes? Porque empezamos a ver que los recursos educativos abiertos estaban teniendo mucho éxito, pero también estaban como que llegando a otras áreas. Entonces, ahorita estamos muy enfocados en lo que son las prácticas educativas abiertas. Entonces, les quiero platicar un poquito de qué es eso y cómo se ve. Las prácticas educativas abiertas son, así como lo dice su nombre, es cómo puedo compartir mi ejercicio profesional abiertamente. Entonces, dentro de la educación tenemos muchas prácticas que utilizamos, que es, por ejemplo, la pedagogía abierta, la investigación abierta, colaboraciones abiertas. Y entonces, ¿cómo puedo compartir investigación abierta? ¿Cómo puedo compartirlas abiertamente para que también este mismo concepto de apertura y de colaboración lo podemos transferir a lo que son las prácticas? Y entonces, ya tenemos los recursos por un lado, tengo las prácticas, que son estas que estamos platicando, tengo herramientas abiertas y todo a su vez empieza a engranar. Empezamos a encontrar que podemos poner las piezas de apertura en todo. Al principio, a lo mejor teníamos los recursos educativos abiertos, pero la plataforma que yo estaba utilizando no era abierta. Entonces, ahorita ya después de 15 años es otra de las historias de éxito, que si uno quisiera tener toda su trayectoria en abierto, lo pudieras hacer. Tienes los REAs con licencias abiertas, tu práctica al compartir lo estás haciendo abierto y puedes tener toda esta información albergada en una plataforma abierta. ¿Cuáles son los beneficios de hacer eso? Es que nunca se cierra el ciclo. Entonces, si tú tienes una licencia abierta puesta en tus materiales, nunca pierdes acceso a ellos y siempre se mantienen vigentes. ¿Cuántas veces no hemos tenido contenidos albergados en una computadora, en una presentación, en un servidor, en la nube, y están ahí en el olvido por 10, 15 años? Y entonces ahora, al ponerle una licencia abierta y mandarlo al mundo, le da una oportunidad a que alguien más haga uso de esos contenidos y además que si le ponemos una licencia en donde les estamos pidiendo que regresen esos contenidos a nosotros o al mundo en general, siempre se mantienen vigentes. Entonces, ha sido muy importante ver cómo estos elementos de apertura alcanzan más allá de lo que son nada más los recursos. Este es más o menos lo que es el ecosistema de conocimiento abierto. Entonces vemos, por ejemplo, en el centro, que son de donde empieza todo, que son los recursos educativos abiertos, y ahora podemos ver en todas estas áreas en donde el tema de apertura ya ha venido a impactar. Tenemos el acceso abierto, la data abierta, licencias abiertas, gobierno abierto, ciencia abierta, y podemos ver de cultura abierta, de hecho no viene en este mapa, pero podemos ver muchas otras áreas de apertura que se han sumado a este concepto de colaboración y de quitarle restricciones al conocimiento. Y entonces, lo que esto nos lleva de tener los recursos y luego tenemos las herramientas y luego tenemos también la práctica, empezamos a crear redes de conocimiento. Entonces, una de las facilidades que podemos tener al tener esta práctica y estos ejercicios ya armados es que puedo crear sinergia con otros en otros lugares del mundo, porque no hay nada que me lo limite. Entonces, les quiero mostrar ahorita unos ejemplos de algunas de las redes con las que estamos trabajando y en la que los invito a sumarse si les interesara. El primero que les voy a compartir es el OE Latam.
que este es Open Education Latin America. Este es parte del Open Education Global. Y dentro de Open Education Global, después de 15 años de estar trabajando, nos dimos cuenta que las necesidades de cada región eran diferentes. Entonces, con el propósito de tratar de atender las necesidades de este grupo en específico, que es el OELATAM, se genera esta red, esta iniciativa colaborativa para países de América Latina, en el cual más de 10 países están colaborando y estamos compartiendo entre los países participantes, viendo qué es lo que necesitan unos y qué necesitan otros y cómo podemos apoyarnos entre todos. Entonces, para armar esta red es crear estas iniciativas y estos esfuerzos de colaboración. Y la misión que tenemos específica para este OELATAM, buscando las necesidades latinoamericanas, es atender las necesidades de la región, fomentar una red colaborativa y optimizar los recursos. Hay ciertos espacios en el mundo que nos damos cuenta que no tienen todavía las raíces muy cementadas para hacer el uso de la educación abierta. Entonces vemos esfuerzos aislados. Lo que tratamos de hacer es crear mancuernas de colaboración entre estos esfuerzos para que no haya ningún proyecto que se está desarrollando en Latinoamérica que se vaya a desperdiciar. Estos son los países que están participando ahorita de momento. Tenemos 9 países. Y si ingresan a la página, ahí pueden analizar cuáles son las iniciativas que se están desarrollando en cada uno de estos países. Y cómo llegamos al trabajo que estamos desarrollando juntos es eso, trabajar juntos. Nos reunimos, platicamos cuáles eran las necesidades que cada uno tenía y ver cómo podíamos aportar juntos al trabajo colaborativo. Se determina que estas eran las iniciativas únicas que cada uno tenía, cuáles eran las necesidades que todos teníamos, los retos y las áreas de colaboración. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque una de las áreas de colaboración que tenemos ahorita es la de capacitación docente. La capacitación docente, lo que queríamos hacer, que vimos que todos estos nuevos países lo tenían como una necesidad, era ver si pudiéramos generar cursos en abierto para hacer capacitación docente en educación abierta. Entonces fue el primer proyecto que empezamos a lanzar, está disponible en el OELATAM y que quisiéramos seguirlo creciendo. Ha ido muy bien, ha tenido muy buena aceptación y los dejo con la invitación para que lo visiten si les interesa. Las otras 3 áreas que se decidieron que fueran prioritarias, una era el estado del arte, qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica en cuanto a la educación abierta, y hay un reporte en donde se comparte esta información, y las políticas y estrategias de educación abierta, al igual que la infraestructura, que en la mayoría de nuestros países era escasa. Y bueno, ese es el de formación docente, lo pueden encontrar en el sitio. Nos encantará si quisieran tomar parte de él. Hay 3 niveles, en educación básica, intermedio y avanzado. Y como es en abierto, cada quien lo puede cursar, lo pueden descargar, lo pueden utilizar, compartir. Nada más ir, ver y no hacer nada, precisamente porque está en abierto. Otra invitación que les quiero hacer es que es otra red en la que se está trabajando en abierto, que es una colaboración que lidera la UNESCO. La UNESCO, junto con su lanzamiento del Marco de Acción de Educación 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanza en el 2019 una recomendación de recursos educativos abiertos. Este grupo también está en abierto, uno se puede sumar, tiene 5 áreas de acción muy concretas, es decir, bueno, pues si me quiero sumar al movimiento de educación abierta, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, pueden ser las 5 acciones o puede ser una de ellas nada más. Tenemos el desarrollo de capacidades, que sería lo de capacitación docente que les estaba platicando. Si queremos apoyar políticas de apoyo, hay la necesidad a lo mejor de la institución de crear alguna directriz de cómo podemos utilizar o apoyar educación abierta, el acceso efectivo e inclusivo de los REA de calidad, modelos sostenibles, que ese es un tema con el que todo el mundo batallamos, la verdad, y hacer una cooperación internacional. Esta recomendación en la página de la UNESCO también pueden ingresar y hay un grupo al que se pueden sumar. También la UNESCO lanza en el 2021 otra red colaborativa y es específica para ciencia abierta.
y apoya también la investigación abierta, la comunicación científica y el marco internacional de políticas y prácticas abiertas en cuanto a la ciencia abierta y la investigación de ciencia en nuestras instituciones. Entonces, está muy interesante, es una herramienta que tenemos disponible, está gratuita y abierta para todo el mundo, y al sumarse a este tipo de redes o este tipo de colaboraciones, encuentra un sinfín de recursos de apoyo para este tipo de trabajo. Y esta presentación no les voy a leer todo, pero quise poner la definición que se determinó por la UNESCO como ciencia abierta, que es el conocimiento científico multilingüe, estén abiertas, disponibles y sean accesibles para todos. La UNESCO comentaba que lo que sucede muchas veces con ciencia abierta es que se hacen las investigaciones y una vez más se quedan albergados en algún repositorio que está bajo candado y esa investigación se queda ahí. Cuando le ponemos una licencia abierta y la compartimos, existe una alta posibilidad de podernos conectar con otros investigadores alrededor del mundo que a lo mejor estén haciendo esfuerzos en temas muy similares. Entonces, el propósito en realidad es quitar estas cadenas que hemos puesto muchas veces al acceso al conocimiento y al revés, poder hacer colaboraciones en donde este esfuerzo de investigación pueda ser mucho más amplio e enriquecedor. Y les voy a mostrar otras 3 colaboraciones. Hay un sinfín, entonces me costó mucho trabajo escoger cuál de ellas les podía compartir en el tiempo que teníamos. Pero estas 3 se las quiero compartir, son diferentes, son también colaboraciones que se están haciendo en abierto y son colaboraciones abiertas. Y tenemos un proyecto que se llama Foster. Apoya el cambio cultural, intercambios culturales y es también eh, ¿cómo se dice? Compartiendo el resultado de sus investigaciones a través de su sitio. Y busca capacidades de recursos humanos y compartir en realidad la información de sus investigaciones. El segundo es de la NASA. Si ingresan a la página de la NASA van a encontrar que incluso la NASA está compartiendo toda esa información abiertamente con el mismo propósito. Y es facilitar el acceso a sus bases de datos con la intención de recibir el intercambio colaboraciones. Pero aquí el tema importante es eso, o sea, crear cómo entender que al colaborar y compartir la información nos volvemos mucho más fuertes todos. Y por último, este Centro de Ciencia Abierta, que es un centro que también está enfocado 100% en ciencia que esté abierta y se pueden hacer publicaciones gratuitamente y abiertamente dentro de su sitio, pero también a su vez se puede encontrar gente que a lo mejor está haciendo investigaciones de temas de interés. Y esta es una invitación que les dejo, que es parte de la Cátedra de UNESCO y del Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y fue creada en el año 2014 por el TEC de Monterrey y tiene esta estancia cada 2 años, y este próximo año está disponible y ahorita está la convocatoria abierta. Todo el mundo está invitado, cualquier persona que esté interesada en aportar y compartir trabajo que se esté haciendo de educación abierta en sus ámbitos educativos. Es una estancia que les recomiendo muchísimo, que habla precisamente del movimiento educativo abierto que provee la UNESCO, pero no necesariamente nada más con eso, sino cualquier tipo de trabajo que se esté haciendo con apertura se puede discutir en la estancia. Y me regreso ahora a cerrar con el Hoy Globo, porque los quiero dejar también con unas invitaciones por parte de nosotros. Después de haber pasado estos 15 años de esta primera semillita que se sembró con el entonces presidente de MIT, empezamos con Open Courseware y llegamos ahora a lo que es la educación abierta en general y cómo se va amplificando a otras áreas. Entonces ya tenemos 3 bloques importantes, fomentamos el intercambio de conocimiento, pero ahora también estamos muy orientados a lo que son las redes de co-creación a través de estas diferentes redes. Tenemos 3 áreas de enfoque, que es el desarrollo de disciplinas. Vemos la necesidad de esta capacitación en todos los niveles, un intercambio de conocimiento, entender que este conocimiento no nada más está en nosotros, sino en el intercambio, cómo podemos hacer más fuertes estos contenidos a través de intercambiar información. Y el tercer pilar o el tercer área de enfoque en el que estamos trabajando son las redes de co-creación, que son más o menos los ejemplos que les mostré.
y tenemos un plan estratégico que va muy de la mano con todos estos otros proyectos que les acabo de mencionar. Les quiero dejar algunas invitaciones. Esta es en cuanto a Open Education Week. Este es un evento que hacemos una vez al año en marzo. A través de este evento que se da una semana entera, 24 horas al día, la primera semana de marzo. Estos son los datos del año previo. Entonces tenemos alcance de 73,000 participantes en una sola semana. Es abierto, gratuito, no se tienen ni que inscribir. Todo el mundo coopera y contribuye, eventos, webinarios, sesiones, seminarios completos de diferentes lugares del mundo en donde se comparte la información del tipo de trabajo que se está haciendo. Entonces, si ustedes tuviesen algo que quisieran compartir o a lo mejor nada más quieren aprender un poquito más, los invito a participar en el Open Education Week. La fecha para el próximo año es de marzo 3 a 7 del 2025 y en el sitio de openeducationweek.org pueden encontrar toda la información de qué tipo de contribuciones pueden hacer o qué tipo de contribuciones pueden recibir. La siguiente invitación que les dejo es en relación a unos premios. Tenemos premios al año. Y esto es para celebrar el trabajo de la comunidad que está trabajando en educación abierta. Tenemos representación global, se pueden ver todos los premios que se han otorgado hasta el momento y ahorita tenemos los premios abiertos y estamos por empezar la revisión de los premios que se han enviado. Y por último, los quiero invitar a una conferencia que tenemos todos los años, hacemos una conferencia global. Y en esta conferencia lo que hacemos es una invitación a toda nuestra comunidad a participar en persona, porque nosotros trabajamos todo en línea. Este año la conferencia se llevará a cabo en Australia del 13 al 15 de noviembre. Ahorita la convocatoria ya se cerró, pero la invitación a participar en la conferencia está abierta. Y con eso voy a dar cierre porque veo que ya estamos un poquito cerca del tiempo y les dejo mi correo electrónico y estoy a su entera disposición para preguntas, dudas, ya sea que me las hagan ahorita o en un futuro. Por favor, no duden en contactarme a través de mi correo. Les agradezco mucho su tiempo y atención y quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, Marcela. Súper interesante y sobre todo que nos dejas muchísima información. Entonces, en ese sentido, y antes de que ahorita una compañera lo pidiera, yo también lo quisiera pedir, si pudieras facilitarnos tu presentación, si nos autorizas que la podamos compartir con quienes nos la soliciten, que seguramente muchos van a levantar la mano, porque la verdad es que sobre todo la parte de las invitaciones, de todas estas diferentes oportunidades de colaboración, de trabajo en red, pues la verdad son súper interesantes y yo supongo que cada una de ellas tendrá sus particularidades para poderse adherir, para poder colaborar. Y entonces en ese sentido, lo más importante, creo, dentro de esta última parte sería poder identificar cuál de todas ellas, y hay más, porque como bien nos dijiste, nos das como una probadita de todo lo que hay. Entonces, pues si me permites que nos puedas compartir tu presentación y a la vez compartirlas con los demás. Por supuesto, claro que sí. De hecho, lo debía haber mencionado, pero si se fijan en mi presentación, en la primera pantalla, tiene una licencia abierta que es un CC BY. Entonces, una de las intenciones de hacer estas presentaciones es precisamente eso. Encantada de que la puedan utilizar, compartir. Yo te la haré llegar a Lina. Y en la presentación están todos los enlaces que los podrán llevar a estas páginas y a estos proyectos en donde pueden encontrar más información. Aquí muchas veces el tema, justo como lo estabas diciendo, es que empiezas a encontrar uno y encuentras otro y encuentras otro. Hay tanto que es nomás dar el primer paso y acercarse a estas comunidades. Así es, así es. Pues en lo que llegan más preguntas, no sé si Marina quisieras hacer algún comentario o pregunta seguramente sobre pues toda esta información que nos acaba de compartir Marcela. Yo creo que los que hemos estado pues siempre comprometidos con la tecnología educativa, reconocemos el gran valor que tienen los recursos, ¿no? O sea, el material educativo, en este caso digital,
Y también el importante obstáculo que es para muchos países y para muchas instituciones de educación superior, sobre todo de carácter público, así como docentes, el poder acceder, como señalan, a esos materiales, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecemos mucho este tipo de charlas porque nos falta mucha cultura. Se escucha mucho el término de ciencia abierta, ¿no? Los que estamos en el área de TI, desde hace muchos años manejamos el término de software abierto. Ujú. Algunos manejan el término de hardware abierto, pero un movimiento de educación abierta, un movimiento educativo abierto, no siempre resuena con nuestro contexto de práctica pedagógica. Y por eso es tan importante tu presencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Los sitios que nos brindas, ¿no? Las ligas, las opciones, creo que también nos abren un mundo para colaborar, para beber de ahí, y eso es clave. Yo espero que haya ahorita muchas preguntas, no sé si ya empezaron a llegar, pero si no han llegado, yo tendría una que me parece importante, porque este grupo de EdTech se enfoca mucho a la gestión desde nuestras instituciones de educación superior. Y yo tendría que preguntar, ¿qué es aquello en lo que se tiene que fijar nuestros rectores, nuestros directores generales, nuestros responsables de TI y nuestros responsables de las áreas de tecnología educativa para avanzar de manera mucho más sistémica, mucho más decidida, ya en términos de agenda, ya en términos de un presupuesto, ¿verdad? De un plan de trabajo? ¿En qué nos tenemos que fijar si queremos ser verdaderamente activistas del movimiento educativo abierto? Ujú. Sí, me encanta tu pregunta porque yo creo que es muy importante tratar de abordar el tema de educación abierta en diferentes ángulos cuando uno entra a una institución. Lo que hemos visto en estos últimos años es que ayuda mucho tener un plan. Muchas veces queremos cambiar la cultura de la institución y es muy difícil, porque si queremos tener una política abierta que apoya a toda la institución y que sea el sustento de todas las actividades que hacemos, toma mucho tiempo. Entonces, lo más importante es tener un plan y decir, bueno, aunque sea voy a avanzar a lo mejor en el área de tecnología dentro de la institución, ¿por qué no avanzamos con algo pequeño, pero tengamos un plan? Porque si no, lo que sucede muchas veces es que vemos dentro de la institución que se hacen esfuerzos, el siempre profesor apasionado que se sube al barco solo, ¿verdad? Y luego esa iniciativa que es con mucho cariño, que está muy bien hecha, se queda en el olvido, se desperdicia porque no hay un plan que estamos siguiendo. Entonces yo siempre quiero como que fomentar y tratar de apoyar, aunque sea, pensamos que son iniciativas pequeñas, pero nunca son pequeñas. Cualquier esfuerzo en esa dirección, aunque sea pequeño, ayuda mucho. Entonces mi recomendación, ya sé que suena muy simple, pero sí tener un plan. Y no pretender que vamos a llegar revolucionando la institución porque cuesta mucho trabajo. Entonces, si tenemos un plan y si tenemos alguna guía, no tiene que ser una política institucional, que eso es siempre lo que queremos llegar. Porque sí cabe mencionar y quisiera compartirles que las instituciones que adoptan una política institucional en cosa de 2 años tienen una adopción completa, pero esa no es la realidad de nuestras instituciones y está bien también, ¿sí? Pero podemos entonces hacerlo de otra manera. Veamos cómo podemos ir haciendo pequeños cambios y a su vez poder hacer impactos más importantes a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Creo que ya hay preguntas, Alina, no sé Sí, si las sí, quieres aquí formular. voy a poner las dos primeras preguntas, bueno, dos de las primeras preguntas. Primero, preguntan, ¿qué tanto los recursos abiertos en educación superior pueden enfocarse a la certificación y microcredenciales desde una institución de educación superior? Excelente pregunta. Creo que sí tenemos la posibilidad de hacer certificaciones. Lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, si una institución decide adoptar un MOOC que está en abierto y ellos deciden apoyar ese MOOC te va a dar una certificación, probablemente todos lo tienen, puedes optar tenerla o no.
pero la clave está en que si tu institución quiere validar esa certificación. Entonces, por ejemplo, los MOOCs ya la traen. Las microcredenciales, que muchas veces los conocemos como badges, hay todo un movimiento también en donde se utilicen estas microcredenciales. Lo que estamos viendo es la falta de conexión entre generar la microcredencial no hay problema. Hay mucha información y muchos recursos educativos abiertos que te proveen ese badge o esa microcredencial. El tema es la validación del otro lado, tu instituto si te va a validar esa microcredencial. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, yo creo que, y yo lo estaría entendiendo también en esos dos sentidos que tú planteas, sobre todo el segundo, porque creo que el reto para muchas instituciones es que al interior, dentro de los lineamientos o reglamentos de la administración de la docencia, del ingreso, permanencia y promoción de los docentes, se reconozca esto como una actividad, ¿sí? Exacto. Que eso creo que es uno de los grandes pendientes que muchas instituciones lamentablemente seguimos teniendo, ¿no? Sí, que no lo Eh, valida. Si me permites exactamente, comentar un ejemplo sí. que se me viene ahorita a la mente. Ujú, Hay unas universidades, hay una universidad en el Reino Unido que se llama Open ujú, University UK. ujú, Y ellos lo que hicieron, no se fueron nada más a microcredenciales, ellos ya tienen carreras completas y maestrías y doctorados aprobados por su universidad a través de mm, solo recursos educativos abiertos. excelente, Entonces, yo creo que el tema es para el otro lado, o sea, la sí. validación de línea de aprendizaje por la Ujú, institución certificadora. así es, así es. Otra pregunta, ¿cómo hacer para que los políticos, yo me supondría que en el contexto de nuestro país, tengan un plan estratégico para empatar cantidad de egresados de las diferentes licenciaturas y las áreas de oportunidad laborales? No veo cómo lo conectamos en abierto, pero, a ver, repíteme la pregunta, Lina. Sí, ¿cómo hacer para que los políticos tengan un plan estratégico para empatar la cantidad de egresados de las diferentes licenciaturas con las áreas de oportunidades laborales? Yo supondría que se refiere viendo la educación abierta como cómo podría apoyar a este proceso. Yo Ujú. lo estaría como, o yo lo estaría reenfocando en ese Ok. sentido la pregunta, no sé. Ajá. Yo creo Sí, que posiblemente pueda tener referencia a lo que estaba comentando al principio de la cantidad ujú, de alumnos sí, la cantidad de personas que necesitamos educar, que esa acceso. tabla me gusta mucho porque muestra lo mucho que hemos avanzado. Muchas veces somos medio fatalistas y decimos, híjole, qué barbaridad, ¿cómo le vamos a hacer? Pero regresando un poquito a los últimos 10 años, es decir, bueno, pues sí se ha logrado capacitar a un montón de personas a lo largo del tiempo de estos últimos 10 años. Y cómo hacer ese empate, no estoy segura de cuál pueda ser la respuesta, porque no veo cómo el gobierno pueda hacer ese requerimiento. O sea, porque al final del día, pues cada quien escoge las áreas que desean estudiar. Ujú. Me queda clara la pregunta. Si quien sea que haya hecho la pregunta no la puede aclarar, con mucho gusto la abordamos. Sí, sí, esto me da pie a algo que tiene que ver con algo que también comentaste, que son las políticas públicas, ¿sí? Ah, En ese sentido, sí nos hace falta tener una política pública clara que verdaderamente impulse la educación abierta en México, que verdaderamente permee hacia las instituciones de educación superior, sobre todo las instituciones públicas que por misión y por visión deberían de ser las primeras en impulsar este tipo de movimientos, porque además son las que mayor demanda pudieran tener en ciertas carreras o en ciertos contextos, y la única forma de poder cubrir esa demanda y de proveer ese acceso con todos estos principios que tú nos comentabas que conlleva la educación abierta es justamente a través de estos modelos, a través de estos modelos abiertos, con todas estas componentes que tú nos mencionabas, ¿no? Los recursos, las herramientas, las estrategias,
las prácticas abiertas. Entonces yo creo que ahí, yo creo que como país sí tenemos ese gran pendiente que ojalá pues se pueda dar una oportunidad que sea un área de oportunidad todos los cambios que ahora en el país a nivel por político ir. se empiezan a dar, entonces Sí. ojalá y haya por ahí una forma de ir permeando estos temas. Y sobre todo también hacia nuestras instituciones, ¿no? Que como decía, Ujú. es algo que en la mayoría de ellas no está realmente No es una bien, prioridad. Ujú, exacto, bien reconocido como ujú. plan, como eje de desarrollo, como parte del quehacer de los docentes, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es eso. Y ahí creo que no tendríamos preguntas, más son comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, muy interesados en que nos puedas compartir tu presentación. Sí, por supuesto. Y bueno, yo aquí igual, son agradecimientos que vienen de todos los compañeros y compañeras. Y yo te quisiera preguntar, como para ir cerrando ya, ¿cuál consideras eh, que es como el mayor reto o, mm, sí, como el mayor reto con el cual, a través de todo este trabajo que ustedes impulsan, se pueden ir acortando estas brechas? Ujú. Marcela, ¿cómo es que tú ves que se puedan seguir sumando? ¿De qué forma? Para ir contribuyendo a ir cerrando estas brechas, no solamente a nivel región, sino obviamente en nuestro país. Claro. Pues, de hecho, yo creo que uno de los comentarios que veía ahorita en el chat, creo que es muy Ujú, atinado, decir que sí hay un tema cultural importante que se tiene que sí. considerar, y que no necesariamente es algo que sea malo, sino es algo que tenemos que considerar. Eso por un lado. Y por otra cosa que yo siempre creo que es un ejercicio que vale mucho la pena, es que si podemos hacer este Ujú, cambio, un poquito de cultura y cambio de pensamiento, de decir que somos responsables de nuestro propio aprendizaje y de nuestra propia enseñanza. O sea, el sí sentirnos empoderados de que es algo que podemos hacer. Y eso tiene mucho que ver con el tema cultural. Si te consideras de verdad empoderado de poder hacer esos cambios, te subes al barco y no hay quien te pare. Entonces, a sí, veces esperamos que alguien más nos venga a decir, fíjate que lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. En el mundo de lo abierto, lo que yo he visto es que se genera esta flexibilidad para que estos cambios se puedan empezar a generar. Entonces, yo diría, nada más subirse un poquito al barco y decir, déjame mm, explorar, ujú, explorar qué es lo que hay, sin pretender me voy a comer el mundo, que a lo mejor en un momento pasa, pero ahorita por lo pronto decir, bueno, no voy a dejar que esto sea una limitante. Y otra cosa que quería decir en cuanto a la cultura, porque de repente decimos, es que a lo mejor es que tiene que ser, ay, ching, pues cómo cambia la cultura, es que la flexibilidad que tiene el movimiento abierto es que se puede adaptar a cualquier necesidad cultural. Nosotros como latinoamericanos entendemos muy bien nuestro ujú, contexto, pero podemos ver un contexto completamente diferente en otro lugar del mundo que a lo mejor su limitante sea otra y la educación abierta se adapta a ese contexto, como se ujú, adapta al nuestro. Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, en la cultura latinoamericana nos pasa mucho el querer el reconocimiento del aprendizaje. O sea, el tema de los mm, certificados es un tema muy importante para nosotros. Decir, bueno, pues si eso yo sé que es una necesidad dentro de mi contexto, ¿cómo puedo proveer ese certificado? Como nos preguntaban de las microcredenciales. Hay manera. O sea, lo ujú, podemos moldear para que funcione. Entonces, yo creo que mi recomendación sería, no le tengan miedo, asómense a ver qué hay. Hay mucho, de ujú, repente es al revés, hay tanto que se vuelve un poquito abrumador, tanta información, pero otra cosa es que la comunidad que participa en educación abierta siempre te vas a encontrar a alguien que te quiera ayudar, siempre. Entonces es sumarse un poquito al movimiento, cuál es tu área de interés, investigar, por ejemplo, en todas las plataformas de los MOOCs hay un montón, hay alguna plataforma que ofrezca algún curso o alguna comunidad o una red del tema que a ti te interesa, súmate y explora a ver qué hay. Yo creo que sería lo más importante y el primer paso. ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Marcela. Pues le cedo el micrófono a Marina para que nos haga favor de hacer el cierre de nuestra sesión de esta tarde.
Gracias. Digo, yo sé que no, a lo mejor todavía no es tiempo de una pregunta, pero quería apuntar algo que me parece muy relevante. Eh, el otro, la otra comisión que tenemos en el grupo de tecnología educativa, que es la Comisión de Cultura Digital, nos ha alertado de cómo estas habilidades, que en este caso pues tienen que ver con esta cultura de lo abierto en el entorno digital, es una competencia que tenemos que promover como docentes y como comunidad educativa entre el alumnado. ¿Cómo podríamos eh, pues, hacerlo de mejor manera? ¿Qué recomiendas a los profesores, a los que somos profesores, para promover una cultura de educación abierta y de acceso a estos recursos maravillosos entre el alumnado? Excelente pregunta. Muy importante involucrar a los alumnos. Yo creo que el tema de apertura, muchas veces los alumnos lo entienden mejor que los profesores, tengo que empezar por ahí. Pero si ese no es el caso, saber cómo podemos también empezar a fomentar esta cultura desde que son alumnos, porque el intercambio, cuando estamos hablando de educación abierta, no sucede nada más entre los profesores o no sucede nada más entre los que están como que dominando el contenido en cualquier contexto. El intercambio y la colaboración se puede hacer con los alumnos. Entonces, yo creo que vuelvo a este hilo que comentábamos un poquito de la cultura, que estamos esperando, que los alumnos están esperando que llegue el profesor y le diga qué es lo que tiene que hacer. Ese es mucho el mundo en el que vivimos. Entonces, empoderar al alumno y decirle, tú eres responsable, ¿verdad? De tu propio aprendizaje y existen todos estos recursos a los que tú tienes acceso. Puede ser eso por un lado y por otro es invitarlos a ser colaboradores de el contenido. Por ejemplo, si tienes un salón de clases en donde estás enseñando una materia X, la que sea, porque no importa el tema, y decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a empezar a utilizar este recurso educativo abierto que me encontré en la Universidad de España. Y ese contenido con mi salón de clases lo vamos a utilizar, lo vamos a mejorar y lo vamos a publicar en abierto otra vez, para que el siguiente semestre el semestre en España pueden utilizar la versión corregida de mi salón con mis alumnos. Y a lo mejor el siguiente semestre me regresa ese mismo profesor de España, ese mismo recurso o ese mismo, me lo regresa. Y entonces, al estar haciendo ese intercambio en donde se involucra a los estudiantes a ser partícipes de la creación de ese recurso, les enseñas cómo utilizar el recurso. Entonces, no decir yo te lo doy todo, sino tú también puedes ser parte de la construcción de este contenido. Ese es un ejemplo. Yo creo que de repente los alumnos, lo digo, o sea, se me hace que lo hacen tan naturalmente por el mundo en el que ellos nacieron, que a lo mejor es cosa nada más de direccionarlos un poquito, de mira, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer colaborativo, todo el mundo está invitado a participar. Pues muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Alina, por traernos a Marcela. Con esta charla, pues estamos cerrando un periodo de transmisiones porque nos vamos, la mayoría de las universidades, a periodo vacacional. Es más, algunos ya están en ese periodo vacacional. En otras instituciones entramos hasta el próximo mes, pero justamente por eso damos un espacio de al menos 2 meses antes de retomar estos webinarios. Ese es un anuncio importante. La otra, pues comentarles que no se olviden de que en el mes de octubre tenemos nuestro encuentro Anuya STIC, en donde todos los grupos de trabajo están con contenido listos para poder compartirles en ese magno evento, y que para el mes de diciembre también el Comité de Tecnologías de Información de la NUYES preparamos toda una colección de publicaciones basadas en encuestas, basadas en procesos de trabajo con expertos que pueden ustedes esperar en la FIL. Entonces, pues estén atentos a nuestros comunicados en nuestras redes sociales, en el correo, los que son miembros de algunos de esos grupos de trabajo. Y yo le paso la voz a Froilán por si algún aviso parroquial de más arriba, ¿verdad? Esté yo omitiendo. Gracias a todos los que se conectaron y sobre todo gracias nuevamente a Marcela Morales y a nuestra querida Aline Vázquez.
No, pues creo que ya lo has dicho todo y nada más para complementar, ahí tienen disponible el registro para acompañarnos en el encuentro ANOYESTIC, ahora con sede en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerden, aparten lugar 22, aparten agenda 22 y 23 de octubre. El 18 de octubre tendremos ahí algunas conferencias de manera virtual, pero para nosotros es muy importante el que puedan acompañarnos de manera presencial. Entonces, pues lo has dicho todo. Y maestra Marcela, la verdad es que un gusto que haya compartido con nosotros este espacio. Y bueno, aprovechamos también para invitarlos a nuestros próximos webinarios. El 16 de julio tendremos un tema sobre reflexiones en el programa sensorial. Esto en el marco precisamente del grupo de inteligencia artificial del Comité ANOYESTIC, cordialmente invitados. Ahí está el link para poderse registrar o escaneen el código QR. Por favor, bienvenidos a estas charlas que generamos también en el marco de nuestros grupos de trabajo. Y como les decía, maestra Marcela, agradecemos mucho el que pueda compartirnos su conocimiento, la convocatoria. Va a ser muy relevante el poder compartir la información a través del archivo que ya nos confirma que podemos compartir con nuestros asistentes. Todos estén tranquilos, mandaremos un correo electrónico a todos los registrados a este seminario con ese material para que puedan aprovechar dicha convocatoria. Entonces, sin más ni más, pues con esto podemos ir cerrando nuestro seminario. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros presentes. Muchas gracias, maestra Alina, doctora Marina, coordinadora de nuestro grupo de gestión de la tecnología educativa. Y bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Al Excelente tarde a contrario. todos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.